Hemos llegado al último video de las estadísticas y vamos a profundizar sobre estos tres jugadores, ¿sí? Acá tenemos 3 jugadores ganadores de NL200, uno a 3 Billion, uno a 5 y otro a 4 bebés, y vamos a ver diferencias, ¿sí? Entonces, nosotros al tener, recordemos lo anterior, ¿sí? Tenemos un jugador, ¿sí? Con estadísticas, entonces nosotros vamos a poder empezar, voy a dibujar esto de vuelta para mostrarles la importancia de lo de los colores, ¿sí? Así se vuelve un poquito más práctico. La verdad que me saqué un 10 con el con el con el Paint, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que lo empecemos a ver con colores todo esto, ya que va a ser muy importante a la hora de comprender bien la claridad de dónde vamos a apuntar con las stats, ¿sí? Entonces, banquen que hago esto y ya empezamos a ver los colores. Bueno. Bueno. Como bien ven, nosotros tenemos un juego, ¿sí? Pero no sé si se dan cuenta, imagínense, usen la creatividad para ver que esto, ¿sí? Son las stats de frecuencias del jugador, ¿sí? Entonces, imagínenselo como si un jugador representase unos equilibrios específicos. En este caso serían todas las formas geométricas. Por ejemplo, acá tenemos el fold OP en MP, acá tenemos en el three-bet cómo juega en el flop, acá en el turn, etc. ¿Sí? Cada cuadrado representa su juego en algún área específica. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos las stats, ¿sí? Tenemos el ADN del jugador. ¿Sí? ¿Por qué el ADN? Porque nosotros al reconocer su HUD y su pop-ups y meternos en su juego, podemos empezar a reconocer sus puntos débiles. En este caso vamos a usar el blanco para... ¿sí? Cuando empezamos a reconocer los blancos, ¿sí? Tenemos claridad en esas áreas para poder usarlas a favor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puede ser que del juego tengamos estas pintadas. ¿Sí? Entonces, nosotros al jugador le ganamos con claridad en estas áreas. ¿Sí? Que esto es mucho igual, aunque parezca que es poco, ¿no? Porque si ya nosotros podemos tener una ventaja por las estadísticas, es demasiada la ventaja. Porque no estamos ni siquiera hablando de nuestro propio juego, estamos hablando de que ya de partida podemos tan solo explotar esas cosas y ganar. ¿Sí? Entonces es como que es lo que les hablaba de los regalos. Ya que haya una recreación en la mesa es un regalo, y que tengamos estadísticas es un regalo, y encima que tengamos la oportunidad de aprovecharlas es otro regalo. Entonces, como bien ven, ¿sí? Son 3 jugadores distintos, pero algunos números en rojo, otros números en naranja, ¿sí? Yo les he puesto al HUD colores en base a los false, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Acá, el primer jugador que gana 3 biglands tiene un error muy grande, ¿sí? Que es un fold, ¿sí? Vamos a ponerlo acá bien grande, que es un 68 hermoso, si no se pixeló tanto, ¿sí? Es un fold en el 68% en el river. Entonces, nosotros al ya haber identificado en el blanco este fold, podemos empezar a entender algo clave: si lo exploto o no lo exploto. Bien, entonces, ¿cómo hago para explotarlo? Bueno, lo primero que voy a tener que tener en cuenta es que voy a tener que tomar una adaptación específica para explotarlo. En ese caso es la stat el fold al 3-bet en el river, ¿sí? Entonces lo primero que voy a tener que entender es en dónde lo puedo explotar más, ¿sí? Pues esto de cómo usar las estadísticas van a tener que ver que es muy creativo. Yo les voy a mostrar maneras, ¿sí? Para que vean cómo se puede explotar cada área, etc. Pero sí o sí va a requerir de la creatividad que tengan ustedes a la hora de aplicar
lo que ya saben, porque lo que les voy a decir, si llegaron hasta acá ya lo saben, pero ahora les voy a mostrar cómo se puede aplicar. En este caso, nosotros tenemos una stat que esto vale muchísimo, ¿sí? Si lo usamos. ¿Se acuerdan lo del ejemplo de tener 10.000 o equilibrio? Bueno, ¿cómo podemos explotar un jugador de L200 que gana 3 Big Blinds en este stat? Bien. Tengo que sí o sí crear una situación para explotarlo, ¿sí? Para que esto se convierta en verde tengo que crear una situación. Bien. En este caso, para yo llegar acá, tengo que ver cómo. Hasta ahí todo obvio, ¿sí? Excepto esta parte. Esta es la parte donde puede haber grandes diferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación que él está OP muchas veces? Bien. La situación que está OP más veces es button versus cutoff. Entonces, fíjense ahí cómo ya empezamos a usar la creatividad, ¿sí? Y hijack. Entonces, bueno, mi manejo del Paint va a arreglar esto en un segundo. Bueno, entonces, como se puede comprender el juego, nosotros podemos empezar a usar la creatividad. Entonces, para que yo explote al jugador, tengo que crear situaciones para poder explotar su full en estas posiciones, que es lo que la stat me está diciendo, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer eso, voy a tener que empezar a observar que para explotar eso voy a tener que incrementar el thread. ¿Sí? Fíjense cómo la stat nos orienta a incrementar el thread. Ahora van a decir, ¿por qué incrementar el thread? Nosotros, con nuestro rango de, vamos a poner un ejemplo, nuestro rango que fuese un thread, como les había mostrado antes, de un 12-10%, toda la parte que nosotros tengamos un bluff en el river, vamos a poner que fuese así, ¿sí? Nuestra parte bluff del rango gana muchísimo, ¿sí? Entonces, cada vez que lleguemos al river vamos a tener una oportunidad. Escuchen esto, la oportunidad de bluffear 100%, ¿sí? O sea, 100% es 100%, no frecuencia, ¿sí? Este tipo de rival requiere una adaptación específica. Como bien saben, o lo voy a refrescar, cuando nosotros hacemos 3-bet, bet flop, bet turn, bet river, en el river cuando pusheamos generalmente es pot bet. Entonces, ¿qué es pot bet? Pot bet necesitábamos 50 de success, ¿sí? Pero él tiene 68, o sea, foldea 18 puntos más, ¿sí? 18 puntos más en un bote de 70 ciegas, ya lo saben calcular, es impresionante, ¿sí? Son más de 15 ciegas. Ahora, yo no puedo perderme 15 de B100 si a él le gusta, en este caso, foldear en ese tipo de rivers. Porque esas 15 bebés es muchísimo de agarrarlas en ese caso. Entonces, acá ocurren dos maneras muy normales de juego. Esto es muy importante, escuchen esto. Primero, que cuando llegan al river no explotan esto y juegan frecuencias, le bluffean ciertos puntitos del sizing, o sea, decir, tengo ases y reyes, entonces tengo 12 combos, le tengo que bluffear 8,4 y le bluffean 8,4. Error de comprensión de la matemática. Es un 100% de bluffes. Tengo 50 combos, 50 combos de bluff. Porque los 50 combos de bluff ganan muchísimo. ¿Sí? Ahora, esta es una manera de percibir, ¿correcto? Esta es una manera, que es la manera equilibrada. Escuchen esto, por favor. Es equilibrado esto, porque respetan el mismo 3-bet. Acá están haciendo el GTO juego y están tomando la adaptación de explotarlo en el river. O sea, hasta ahí es estándar. Pero si yo llegase a incrementar el 3-bet, ¿sí?, a números más altos, podría aprovechar esto. Pero, por hacer eso, me estoy abriendo a que me explote la SB y la BB. Y el jugador esté haciéndome forbet de más. ¿Se entiende? Entonces, les estoy explicando esto para que vean que hay dos escenarios muy notorios, ¿sí? Si yo juego equilibrado,
en el preflop, acuérdense del video donde explicaba que el equilibrio preflop es más grande porque recibimos 3 bets, 4 bets, 5 bets. Entonces, nosotros al recibir acción vamos a tener que tener un juego equilibrado, ¿sí? Ahora, el desequilibrio que tiene este jugador en el river puntualmente en 185.000 manos es bastante grande. Yo, si lo tengo en la mesa, lo quiero aprovechar eso, porque eso me influye en el win rate, ¿sí? Entonces, tengo una manera, que mi rango ya cuando juegue contra él va a ser más grande, sin que haga ningún cambio de 100% bluffes, que haga el porcentaje que tenga que hacer, ya gano. Si hago 100% de bluffes, gano muchísimo, porque se me incrementa el win rate. Si yo llego a incrementar el 3-bet, mi win rate es 100.000 veces más elevado, porque 100% podría aprovechar esto. Y acá empieza la clave. Que esto nos puede hacer perder la adaptación que estoy explicando, ¿sí? Nos puede hacer perder porque, claro, nosotros explotamos un stat, pero la big line y la SB nos explotan a nosotros porque estamos serviendo de más. Más que el jugador puede empezar a hacer forwards, nosotros empezamos a foldear y a perder más. Entonces nuestra estrategia se convierte en perdedora. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque en el caso que lo tengan como comprensión, que se puede incrementar el 3-bet, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. No es algo que les recomiendo 100%, no es algo que les recomiendo, porque cuando jueguen niveles, cuando los jugadores se vuelvan más inteligentes, eso lo pueden ver. ¿Sí? Pues esa serie te 5-2 suited y te ven un showdown y empiezan a forbetear. Entonces, si no quieren llegar a eso, tienen la manera de hacer esto, que del rango de bluff aprovechenlo. Después tienen otras variables, que es la que acabo de explicar. Pero bueno, para no adentrarnos mucho en lo explotativo, porque lo que les quiero mostrar es otra cosa, que es el uso de esto, ¿sí? En cómo usar las stats, ¿sí? Entonces, es fundamental comprender en dónde puedes explotar esto, porque esto es lo de usar la inteligencia. No me voy a poner a hacer serie UTG versus UTG, porque como ya vieron, tienen que foldear toda la mesa, entonces no me es rentable. No le puedo explotar esto, ¿sí? Pero en el spot que más le puedo explotar esto es en el button contra cutoff, porque abre 25%. ¿Ven? Esto es las stats, ¿sí? Empiezo a... ¿cómo se llama? A combinarlas. Entonces combino 25, ¿sí? Y pongo el fold en el flop, turn y river, ¿sí? Entonces ya tengo 3 stats. Me fijo que el win to showdown es bajo dentro de todo, eso me sirve. ¿Bien? Entonces me sirve comprender que algo de 4-bet tiene porque su fold to 5-bet. Entonces no hago un movimiento solamente basándome en el 68, sino que comprendo todas las stats a la vez. Uso las stats y no uso uno, uso 5 o 6 para explotar esto, ¿sí? En este caso usaría el flop, tune y river. Por eso este video lo que quiero mostrarles es que el uso de las stats es para combinarlas. No hay un stat y listo, ¿sí? Entonces, esto lo que les va a aportar son comprensiones, ¿sí? Entonces, todo lo que es estadísticas, ¿sí? Es como, vamos a ponerle un ejemplo, ponle que rojo sería para robarle los botes, ponele, ¿sí? En toda esta parte roja voy a tener que usar la creatividad y me va a venir bien saber toda la matemática que vimos antes para no hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque me pongo a seribetearle cualquier mano y me van a explotar. Y al final, por explotar un 68% en el river, me explotaron una mil estrategia y perdí. Me salió rentable hacerlo. Entonces, hay una manera de contra quiénes estamos jugando, ¿sí? Por eso no es lo mismo a quién se lo hago esto. Y que necesito, escuchen esto, es fundamental, tener una base de datos del rival o de manos que sea comprensible, que voy a hacer un movimiento de más, pero estamos hablando de que, para poner un ejemplo, fíjense que este jugador fue de 68 y el jugador que gana 4 big blinds abajo fue de 39. O sea, no foldea. Y si yo hago 100% de bluff contra él por hacerlo, estoy haciendo todos los movimientos menos B. Todos. Entonces, nosotros al tener las stats, tenemos la matriz del jugador tan clara, y podemos usarlo muy, muy, muy a favor. Para eso vamos a requerir
La clave del video es que comprendan que las stats se combinan, ¿sí? Como por ejemplo, fíjense acá les muestro otra, ¿sí? Que pueden utilizar. Estamos hablando de jugadores ganadores de 5 Big Blinds, escuchen, 5 Big Blinds en No Limit 200, ¿sí? Foldea 73 en la Big Blind, ¿correcto? Entonces, tan simple con que agarramos la calculadora, ¿sí? Foldea 0.85 en la Big Blind y 0.73, ¿sí? Si se acuerdan de este jugador, por ejemplo, se le puede abrir 100% en el button, ¿correcto? O sea, ya tenemos una apertura rentable preflop, porque nosotros reconocemos los folds en las ciegas, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo. Ya tenemos primer valor explotativo, primer valor que nos movemos del cero, ¿sí? Ahora vamos por lo segundo. En el river fue la 71. O sea, 71. Entonces, la pregunta que les hago, ¿estaría bueno crear situaciones contra él? ¿Sí? Para cuando llego al river, blufearle. ¿Se entiende? Entonces, fíjense la importancia de comprender las matemáticas que nos lleva a crear situaciones para poder explotar. En este caso es, abro el 40% del button, poner que no abramos más, pero sí que el 40% que uses, explota eso. Porque te lo está dejando, te está mostrando la matemática. Por eso les digo que es un regalo. ¿Por qué? Porque si yo jugase contra él sin conocerlo, yo no le blufearía a los rivers 100%. Claro que no. ¿Se entiende? Pero a partir de que yo tengo el regalo de haber jugado, ponele con él 112.000 manos, lo puedo utilizar. Ahora, ¿por qué les digo esto que es tan... El curso está apuntado entre No Limit 500 y No Limit 100, de lo que les estoy mostrando. Que jugadores en No Limit 200, que juegan en No Limit 400 y 600 y en el 1000, en este caso jugadores de Furning, foldean lo que foldean. Entonces, la percepción de los stakes más altos no es tan así. O sea, hay un montón de jugadores para poder sacar win rate. Pero lo que les muestro es esto, que en el caso de que tengamos los regalos de las stats, podemos utilizar la visión, en este caso que nos va a permitir las stats, nos va a permitir ver en el ADN del jugador dónde está foldeando de más. Eso se supone que si jugáramos en No Limit 2000 no debería ocurrir. Porque, o sea, se supone que los jugadores de 2000 deberían explotarlo. Entonces, este video, ¿sí? Para darle un ciclo final, es que combinen las stats. Combinen. El combinar stats pues les va a permitir ver situaciones más profundas, ¿sí? Entonces, lo mismo, o sea, con cada HUD. Cada HUD que tengan ustedes van a poder ver dónde están las desviaciones en el ADN del jugador y utilizarlo a favor. Pero de vuelta, acuérdense que para poder hacer eso van a tener que poder elegir entre ganar o equilibrio, ¿sí? Pero cuando ya tenemos el ADN del jugador, es que casi ni hay elección, porque ya es demasiado notorio que foldea. Entonces es muy difícil decirle voy a jugar equilibrado y no te lo gano los 10.000. No te robo el river, aunque te cante dármelo el bote. O que no te des cuenta de que me lo vas a dar. ¿Se entiende? Entonces, todo eso, que nosotros tengamos los regalos, abrámoslo los regalos, porque si no los abrí no sabe qué regalo es. ¿Se entiende? O sea, esto es muy importante a la hora de jugar, ¿sí? Abran los regalos porque están ahí para abrirlos, ¿sí? Si tienen stats, úsenlas. Porque si las usan, o sea, lo más probable también es que los rivales las usen. Vamos por un ejemplo, o sea, si yo uso esa stat, quizás él está usando otra contra mí. Es muy importante eso. Quizás él sí está usando la stat. ¿Bien? O sea, él sí está usando y me está explotando un área, ponele. Y yo ni enterado. Entonces la que yo le puedo ver a él, la tengo que usar. Para que quedemos por lo menos en cero. Porque si yo no una beta, no, imagínense que fuese un ejemplo así, mira. ¿Sí? Ponele que nosotros, vamos a ponerle rojo, ¿sí? Rojo le explotáramos esto, ¿sí? Y él al revés nos ganase en estas, ¿sí? Y nosotros ni enterados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la importancia de que cuando sucede una situación rentable, la aprovechemos. Porque no sabemos.
O sea, en teoría no tendrías la certeza de que él no te está ganando a vos. Pero sí que cuando ocurre una situación rentable, tenés que tenerla en cuenta para utilizarla. Porque es como si fuese es lo mismo para que lo comparen con un recreacional. Si hay un leak, un error tan notorio, no lo aprovechan, es como no aprovechar que hay un recreacional en la mesa. Es como al fish o al recreacional decirle, no, no me voy a stackear con vos. No, te lo foldeo. Sí, pero si te la está donando, te la va a dar igual. ¿Sí? Así que bueno, usen las stats, en el caso de que las tengan, aprovechen y abran esos hermosos regalos. Nos vemos.